Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa semanal de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24, en la que cada semana damos la palabra a representantes de las ciencias, la política, la cultura, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. La diplomacia es el arte de lo difícil. Los diplomáticos sirven, entre otras cosas, para recibir a quienes no se puede invitar ni evitar, dice nuestro invitado de hoy, a quien recibimos con todo placer, ex embajador en El Salvador, en México, en Brasil, director para las Américas de la Cancillería francesa y actual presidente de la Casa de América Latina, la Maison de l'Amérique Latine de Francia, Alain Rouquier. Alain Rouquier, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a esta Escala en París. Gracias, muchas gracias por esa invitación. Es usted uno de los latinoamericanistas franceses más conocidos, 40 años en la carrera, 40 años recorriendo toda América Latina y gran parte del mundo, y como resultado de esa experiencia, acaba usted de publicar un libro, La fin des diplomates, El fin de los diplomáticos, en la editorial Rue de Seine. El fin de los diplomáticos, este libro es una especie de abecedario de lo que puede vivir un diplomático a partir de su experiencia. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Bueno, lo que me llevó a escribir este libro es la mala fama de los diplomáticos, la mala imagen a través de la literatura, a través de las conversaciones. La opinión pública tiene una imagen distorsionada y anticuada de lo que son los diplomáticos y lo equipara a personalidades nómadas de lujo que no sirven para gran cosa y van de recepción en cena y cuesta mucho dinero. Eso es una imagen, un cliché, un estereotipo que no corresponde nada. He querido escribir un libro que es a la vez una defensa e ilustración de lo que son los diplomáticos que he conocido, y lo he conocido tardíamente, ¿no? Porque antes de ser diplomático fui profesor universitario e investigador. Entonces es un descubrimiento de una categoría profesional a quien yo conocía, por supuesto, porque siempre mi carrera fue en lo internacional, ¿no? Los estudios de América Latina, de democracia del mundo, del autoritarismo. Pero me llamó la atención esa poca consideración que se tenía los diplomáticos. Y me pareció interesante hacer una defensa e ilustración a través de mi propia experiencia y de escribir una especie de homenaje, no homenaje ciego, caracterizado por lo que había vivido con los diplomáticos y de diplomáticos afuera y adentro. Decíamos, Alain Rouquier ha sido embajador en El Salvador, fue embajador también en México, en Brasil, en Etiopía, y precisamente la primera vez que usted llega como embajador es en ese país llamado el Pulgarcito de América Latina, El Salvador, a principios de los años 80, en plena guerra civil. El presidente de entonces, el presidente Mitterrand, lo recibe a pedido de usted y Mitterrand le dice a usted, ¿sabe por qué le nombré embajador? Porque usted no es un diplomático y no tomará partido por el gobierno de un país con un presidente mal elegido, pero le pido no lo deje respirar. ¿Cómo vivió esa situación? Yo lo viví de dos maneras. La primera que viví después es la postura o el comportamiento bastante general de muchos embajadores de muchos países que considera que tiene que defender el país de su residencia, porque si no, no le dan los medios para hacer las cosas, etc. Y hay lo que los ingleses llaman diplomatic disease. Es una enfermedad como el disease de Estocolmo, ¿no? El hombre encerrado por un enemigo, por cualquiera, al final dice, bueno, está bien. El síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. Y lo otro lo viví como una prueba bastante difícil, porque me dieron la tarea de reabrir una embajada que había sido cerrada desde hace 6 años y a una persona que no era diplomático y que tuvo que reabrir las relaciones diplomáticas y aprender lo que era la diplomacia, teniendo en cuenta que la posición de Francia era muy clara, era en contra de la guerra y a favor de negociaciones entre las partes, entre el gobierno
más o menos bien elegido, más mal que Más bien. mal que bien, efectivamente. Y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y en contra de los Estados Unidos, que quería aplastar la guerrilla y terminar con ese problema. Así que fue, creo, un tiempo importante para mi conocimiento de la diplomacia, y aprendí mucho, por supuesto. Una prueba de fuego, sin duda alguna. Alain Rouquier, la mayoría de los diplomáticos franceses vienen de lo que era la Escuela Nacional de la Administración, esa escuela creada en 1945 por el presidente Charles de Gaulle, que tiene renombre a nivel internacional. Yo recuerdo que Francia es el tercer país en número de representaciones diplomáticas en el mundo, después de China y los Estados Unidos. La Escuela Nacional de la Administración, el presidente Macron ha decidido desaparecerla. Usted menciona en su libro que esto podría significar un primer paso hacia el fin de la administración francesa. ¿Qué quiso decir con esto? Es mucho más complicado que eso. Primero, no todos los diplomáticos vienen de la ENA. Sí, por eso decía yo una mayoría. Hay diplomáticos de muy alto nivel que vienen de lo que se llama el concurso de Oriente, es decir, de Languedoc, que aprender lenguas muy difíciles, porque en la ENA la gente más o menos habla inglés, pero fuera de eso no habla gran cosa, excepto algunas excepciones que han aprendido chino justamente en la Escuela de Lenguas Orientales. Segundo, hay otro concurso, el concurso de los secretarios, que permite llegar también a altos puestos de la diplomacia francesa. Así que eso por un lado. Por otro lado, la ENA ha cambiado de nombre. Y no es el problema. La ENA ahora se llama Instituto Nacional Superior de la Función Pública. Bueno, pero eso no es. Lo esencial para los diplomáticos y para los demás también, pero empezaron con los diplomáticos, es que se va a hacer que los funcionarios públicos sean polivalentes. Es decir, que un diplomático hoy, que ha elegido la carrera diplomática con sus particularidades, con su vocación necesaria de nomadismo, de exilio, etc., al día siguiente, al cabo de 4 o 5 años en la diplomacia, va a ser nombrado prefecto, o va a ser nombrado director de hospital. Hay una fusión de todos los cuerpos de la función pública. Y se puede diluir la especialización. Se diluye la expertise, se diluye la especialización. Un prefecto no tiene las mismas vocaciones, la misma forma de tratar a la gente que un diplomático. El mismo aprendizaje, ciertamente. Y un diplomático puede ser un malísimo director de hospital, un malísimo director de administración central, porque su vocación es vivir en países más o menos lejanos, para ver vivir a la gente, negociar con esa gente, influenciar a esa gente. Y eso es un oficio, es una profesión muy especial, que no es una profesión cualquiera de administrador público. Este es el problema. Por eso, el hecho de que ha decidido la extinción de los 2 cuerpos superiores de la función diplomática, el de ministro plenipotenciario y el de consejero, hace que es un paso hacia la desaparición de la especificidad. Y la desaparición de la especificidad en el momento actual, con todos los peligros, las amenazas, las guerras, los conflictos, en esa nueva época, eso debilita no solo la voz de Francia, sino la presencia francesa en el mundo. Eso es peligro. A este propósito, hablando de la presencia francesa en el mundo, Alain Rouquier, el presidente Macron lleva más de 6 años en el gobierno, pero es el primer presidente desde los años 70, el primer presidente francés desde los años 70, que no ha realizado en estos 6 años de gobierno, está en su segundo mandato, un solo viaje oficial a América Latina. ¿Cómo vive esto usted? ¿Qué le dicen los embajadores de América Latina a los que usted frecuenta regularmente como presidente de la Maison de l'Amérique Latine y aquí en Francia? Bueno, por una parte, yo creo que el presidente Macron tiene interés por América Latina, recibe a los presidentes. Ha recibido a Lula, por ejemplo, varias veces, cuando presidente, antes de ser presidente de nuevo. Yo lamento, evidentemente, ver que ya a Brasil estuvieron el primer ministro neerlandés y el canciller alemán, y no
el presidente francés. Creo que el presidente Macron quiere tener una política global con incidencia en los problemas candentes del momento. Y como se sabe, América Latina es una zona de paz, una zona donde no hay conflictos. Pero es muy peligroso porque en este momento especial en que China es el primer socio de América Latina comercial y en inversión, etcétera, y Estados Unidos se interesa bastante en América Latina, hay un lugar para Europa, y hay un lugar para Europa, y Francia tiene una imagen todavía muy positiva en América Latina. Entonces, hay una oportunidad que no hay que perder. ¿Siente usted, y esta será mi última pregunta, que la diplomacia francesa está perdiendo terreno a la luz de lo que está sucediendo a nivel internacional? Vemos esta situación que se vive en América Latina, hemos visto lo que está sucediendo en África con respecto a la visión que se tiene ahí del papel de Francia. No, la diplomacia francesa a nivel de dirigencia tiene que actualizarse. Lo que pasa en África se debe a que no se ha actualizado. Y que, a diferencia de América Latina, la demanda de Francia ha bajado mucho por la relación histórica, ¿no? Pero creo que la diplomacia francesa, con la red que tiene, que es la tercera, como todo el mundo sabe, fue la segunda, pero ahora la tercera, si mantiene un nivel de competencia, un nivel de formación, un nivel de experiencia, que la que tuvo en los 40 últimos años, puede recuperar el terreno perdido. Pues, Alain Rouquier, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle que haya estado usted presente en nuestro estudio. Recuerdo su más reciente libro, La fin des diplomates, El fin de los diplomáticos, un libro que les recomendamos su lectura porque es un abecedario verdaderamente de la política francesa y de los diplomáticos en el mundo. Les damos nosotros una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.